el mundo está lleno de retahílas. Borges decía que el lenguaje es un sistema de citas. Me encanta esa frase porque la vida también pareciera ser un sistema o una serie de citas que se conectan. Una retahíla, como bien dice tu canal. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Hola, Dana! Hola, Dana. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu super canal, del cual sabes que soy mega archi recontra fan. Así que bueno, nada, feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí en este festejo del Día del Libro. Sí, qué honor festejarlo contigo, mi querida Dana. Perfecto. Bueno, Dana, pues cuando quieras. Sí, claro, pues me gustaría que nos contaras cómo empezaste a pensar que querías ser escritor o cuáles fueron tus inicios como escritor. Desde pequeño me encantaba contar historias y creo que es algo que compartimos muchos de nosotros. Y fui creciendo y me siguió acompañando esto. En la secundaria eh, empecé a escribir poesía, como muchos adolescentes. Sí, fíjate que y yo empecé escribiendo poemas, sí, por una necesidad, como dices tú, como de expresar cosas que luego no encuentras en otros espacios, pero también creo que tengo muy claro que yo andaba buscando un poema así de amor muy particular, como de cosas que yo estaba sintiendo. Y como que no lo estaba encontrando eso en los libros que estaban a mi alcance, y decidí escribir el poema que yo quería leer, que es algo que les pasa a muchos jóvenes, ¿no? Sí. También, y que nos pasa a todos como lectores a veces, si tienes esta facilidad, a veces también uno escribe las cosas que quiere leer. Y en Veracruz, en el puerto, digamos que no crecí yo en un ambiente muy libresco, o sea, como que no había librerías tan bonitas como hay ahora, literatura infantil y juvenil, ni siquiera existía la categoría. Entonces no crecí en un ambiente tan rodeado de una cultura de libro, pero en casa sí había libros. Mi abuelo materno era un gran lector, le gustaba mucho la poesía, me regaló mi primer libro, mi abuelo también, a una edad en la que yo todavía ni sabía leer. Mi mamá traía libros de la Ciudad de México, los llevaba a Veracruz, y ese fue como mi acercamiento, pero no mucho más. Y después, nada, yo fui buscando más libros, acercándome a círculos literarios que había en Veracruz ya desde entonces, círculos de escritores y de lectores. Empecé a vincularme más de lleno con ese mundo. Llegó el tiempo de elegir una carrera y yo no sabía todavía qué estudiar, no estaba muy seguro de querer dedicarme solo a la literatura. Estaba, ya sabes, en la crisis así de qué hago. Me metí a cursos de filosofía, de escritura, y empecé a hacer un diplomado en creación literaria que había en Jalapa. Todavía ahí no sabía si estudiar literatura, que sí había, o periodismo, comunicación, o humanidades, que era otra licenciatura muy bonita. En fin, estudié ciencias de la comunicación con enfoque en periodismo. Salí de la universidad, empecé a trabajar en un periódico y ya con la seguridad de un sueldo empecé a escribir mis propios cuentos también, ¿no? O sea, como que estaba en la redacción del periódico Reforma, donde trabajé en la Ciudad de México, y entre nota y nota escribía mis cuentos. Mira, retomando lo que estábamos diciendo, ¿cómo pasas de ser periodista a tener contacto con las editoriales? Cuando uno quiere escribir, pues lo primero que tienes que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Suena obvio, no es tan obvio, porque obviamente todos tenemos el impulso de escribir, y hay muchos jóvenes, incluso yo cuando era adolescente, que escribimos muchísimo, sagas, novelas, libretas enteras con nuestras cosas. Y eso está muy bien y hay que hacerlos siempre, todo el tiempo seguir escribiendo. Pero cuando quieres hacerlo profesionalmente para que una editorial quiera publicarlo, pues tienes que profesionalizarte lo más posible. El tránsito entre escribir porque necesitas hacerlo y no imaginas la vida sin escribir y sin leer, a dedicarte a eso profesionalmente y publicar libros, sí lleva su tiempo y sí requiere de su preparación, ¿no? Y el salto como para empezar a publicar, mostrárselo a editoriales, puede darse desde por diferentes caminos, como en los cuentos. Entonces, un camino, pues, es el de preparar muy, muy, muy bien tu proyecto, tu texto, tu libro de poemas, tu novela, tu libro de cuentos, y analizar las editoriales que existen para ver cuál crees que se acomode con tu libro. Porque luego un error frecuente es que mandas tu manuscrito a todas las editoriales, a ver quién se interesa.
Y eso es una pérdida un poco, la verdad, de tiempo y de dinero y de esfuerzo y puede desanimar. Es que hay que hacer como un estudio de mercado editorial, si lo quieren. Hay que ver qué editoriales hay, cuáles son las editoriales de tus sueños, cuáles son las editoriales que crees que podrían interesarse en tu trabajo. Una vez que las identificas, el camino es enviarlas. Las editoriales tienen muchas veces en su página un canal específico para enviarlo, hasta un correo donde dice envía tu manuscrito. Y bueno, ya, ese es uno de los caminos. Y otro camino posible para el personaje que quiere publicar su libro en este cuento que estamos haciendo es el de los concursos, que es un camino que también es difícil, pero si pega, pues puede abrirte las puertas ya al mundo editorial. Y otro camino posible, tercer camino, es el camino que tiene que ver con construir también una plataforma en la que tú estés en contacto con editores quizá o conozcan tu trabajo. Tienes, digamos, una plataforma en donde la gente conoce tu trabajo, sabes que lo hace seriamente y quizás sería más factible que se tomaran el tiempo de leer tu proyecto. Yo empecé a publicar, la primera novela que publiqué, que fue Para la niña detrás del árbol, se publicó en buena medida. El primer contacto para el camino fue que yo tenía mi blog Linternas y Bosques. Yo llevaba ya un tiempo publicando ahí, digamos que a partir del blog y de mi trabajo ahí, yo ya estaba en esa línea y me contactó una editora de Pearson en ese momento. Sabía yo que ella andaba buscando nuevos escritores. Yo tenía esta novela que había hecho y que todavía no estaba muy seguro de si empezar a recorrer el camino de mandarlo a editoriales para dictaminar. Esta editora que se llama Aline Hermida, sabía yo que tenía este interés, le mandé el proyecto, le gustó y empezamos a trabajar en la edición. Y así fue que salió Para la niña detrás del árbol. Pero El dragón blanco, que tú reseñaste, recorrió otro camino. Aunque yo ya había publicado Para la niña detrás del árbol y tenía yo mi blog y algunos editores me conocían, yo ya había empezado a hablar con algunas editoriales de proyectos. Me habían dado una beca para escribir El dragón blanco del Fonca, por cierto. Sí, el pequeño comentario político en la retahíla. El Fonca es importante que exista. Bueno, yo escribí El dragón blanco gracias a una beca del Fonca y ya había escrito este libro. Iba yo a lo mejor a empezar a moverlo, pero decidí esperarme y mandarlo a un concurso, porque sabía que el concurso me iba a dar más posibilidades de que una editorial, como fue el Fondo de Cultura, se interesara en publicarlo. Oye, y me gusta muchísimo cuando retomas, por ejemplo, las historias clásicas, como fue con el Dragón Blanco y otros personajes olvidados, porque además creo que todos los lectores de La historia interminable necesitábamos eso, que Mijo Alén deja como 800 veces, pero esta es otra historia y será contada en otra ocasión, y es como, no, alguien debería escribir un libro con todos estos personajes. Sí, ya sé, y de hecho sí, cuando estaba preparando el proyecto para el Fonca, para pedir la beca para escribir El dragón blanco, sí me pasó por la mente hacer solo un proyecto con La historia interminable, porque está que ni mandado, o sea, Ende la pone ahí ya Sí. como una invitación a escribir. Sí. Y por eso es hermosa esa novela también, porque te invita a soñar en posibles historias y escribir, ¿no? Entonces sí lo llegué a pensar. Tenía yo mucha más curiosidad como por el tema de los secundarios, un homenaje a esos cuentos y novelas clásicas que nos acompañan a muchos, y quería que los lectores fanáticos sintieran que los respeto y los quiero a esos personajes tanto como ellos, ¿no? No, y además, sientas o no que te gustó la historia, sientes como la esencia que hay en los personajes, y además el mensaje que quería transmitir inicialmente el autor sigue intacto. Y además, parte de que no hayas hecho todos los de La historia interminable, que es un proyecto que queda pendiente, ya quedamos, también refleja que quien no haya leído pues Peter Pan leyó La historia interminable, quien no leyó La historia interminable leyó Alicia en el País de las Maravillas, y así Claro. así se hace el puente de lectura y varias recomendaciones. Gracias al dragón salí en la retahíla. Estoy haciendo una retahíla de cosas, pero el tránsito del periódico a escribir sí sucedió a partir de que empecé a hacer reseñas de libros para niños. Dije, nada, yo quiero hacer esto de manera profesional y no sé si para siempre, pero por lo menos a partir de ahora. Entonces tenía yo esas dos pasiones, ¿no? La literatura infantil y juvenil, y entonces empecé a entrevistar autores, entrevisté a Toño Malpica, a Flor Aguilera, Carmen Leñero,
Alicia Molina, empecé a entrevistar como a muchos escritores y también a hacer muchas reseñas de libros, así descubrí la literatura infantil y juvenil. Y de alguna manera, naturaleza y arte han sido siempre mis dos motores. Mi tesis de licenciatura era una revista de arte y de naturaleza, o sea, esos son mis dos grandes ejes, ¿no? El arte y la naturaleza. Esta es parte de mi oscuro pasado. Oye, y libros como El Dragón Blanco y también La Hoguera de Bronce tienen muchísima investigación detrás, ¿no? La investigación es importantísima. Hay un principio básico que es escribir de lo que sabes, escribir de lo que conoces. Y esto no quiere decir que tengas que escribir cosas realistas y cómo te cepillas los dientes y de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. No, pero de alguna manera quiere decir que tienes que dominar, y si no dominas ese tema, investigar mucho. Y aunque seas el más fanático de los cuentos de hadas, cuando yo escribí los cuentos del Dragón Blanco, hice mucha investigación. O sea, aún así. Y yo tuve un maestro de cine en la carrera que se llama Miguel Lavandeira, que nos decía, tienes que escribir o hacer una película de lo más cercano a ti. Para La Hoguera de Bronce, que es un proyecto, pues, de alguna manera vinculado a mis otros libros, donde yo me pongo a investigar, leo cuentos y de pronto me empiezo a encontrar con cuentos y le empiezo a tomar nota de cuentos que me han encantado y de pronto pues ya va uno conformando antologías. Seguro tú como lectora y muchos de tus seguidores tienen sus propias antologías, ¿no? Que uno va haciendo, ahí este poema, este Ajá, cuento, que los ¿no? atesoras, ¿no? Como lector. Exacto. Y cuando te dedicas de manera profesional a publicar libros, pues otra de las, otra de las posibilidades es publicar antologías. Y bueno, yo me puse a seleccionar, pero una vez que lo seleccioné, había que escribir una pequeña ficha de cada autor y de cada cuento. Entonces me puse a investigar de cada autor y de cada cuento, porque eso también le da más densidad y más peso al proyecto. Y autenticidad incluso, ¿no? Porque también mencionas cosas que no encuentras en cualquier libro y curiosidades que están relacionadas directamente con la obra. Sí, pues sí, y de alguna forma hacer eso creo que le da una señal al lector de que alguien se tomó el tiempo. Claro, y yo recuerdo haberlo valorado mucho en La Hoguera de Bronce, que decías, aquí están todos estos autores de todos lados, pero también está Adolfo reflejado en esta antología. Bueno, pues de alguna manera estaba yo como lector, efectivamente, un escritor que lee muchísimo, que le fascina leer, pero sí, en La Hoguera de Bronce está mi voz como periodista, como lector, como especialista en libros, contando estas pequeñas historias de cada cuento. O sea, para mí es importante hacer todo eso para enfrentar el proyecto literario. Y lo único que hace eso es alimentar tu fascinación por la literatura, las historias, y darte cuenta que la literatura y las historias son parte de la vida, ¿no? Que tienen vida detrás, que se integran a tu vida de manera cotidiana y esencial, y que quizá, pues sí, te sobrevivan, ¿no? Nos va a sobrevivir nuestra biblioteca. Los libros están antes, durante y después de nuestras vidas y en nuestras vidas. Darte cuenta también que ese libro, ese clásico que ha sobrevivido tantos siglos, en realidad tiene el trabajo y la historia de muchísimas personas detrás. Es decir, los clásicos sobreviven al tiempo, y si seguimos leyéndolos es porque han probado que merecen estar aquí, digamos, no se han defendido, pero en definitiva muchas veces te hacen querer seguir estando aquí, ¿no? Y eso no es poca cosa. Sí, es que creo que es precisamente como lo acabas de decir, que a veces los libros te resuelven mucho, pero a la vez te hacen más preguntas. Entonces uno necesita ese balance, ¿no? Como de la duda y la certeza para seguir. También es bonito ir al encuentro con los libros con expectativa cero, quizá, así ir al encuentro de lo inesperado y de lo indescifrable, a ver qué me hace pensar este libro, a ver a dónde me hace ir, ¿no? Incluso eso tiene la poesía, que te hace reparar en cosas que normalmente no te fijarías. Sí, la poesía tiene esa especie así de magia que a veces sí te hace que te detengas, ¿no? Oye, y entre tantos géneros y tantos pues trabajos de los que has investigado, ¿cómo decides de qué quieres hablar? O sea, acerca de qué quieres escribir. Y, por ejemplo, El Dragón Blanco tiene unas ilustraciones increíbles de Ricky Blanco. También Aullido y Homeshook. Homeshook y Aullido comparten a uno de los ilustradores,
Homeshook está ilustrado por Amanda Mijangos y Armando Fonseca, y Aullido está ilustrado nada más por Armando. ¿Y cómo es el trabajo, por ejemplo, con Ricky Blanco, que está hasta el otro lado del mundo? ¿Cómo es esa comunicación que tienes tú con el ilustrador para que además sea como co-creación, que lo que tú querías transmitir a través de las palabras, pues también sea a través de las imágenes o hasta incluso más pistas? En el caso de Para la niña detrás del árbol y El dragón blanco, que era un trabajo del ilustrador más como para acompañar al texto, realmente yo no tuve prácticamente diálogo con ellos. Mi única intervención con los editores fue proponer o elegir al ilustrador y esperar que el ilustrador aceptara. Nada, la editora, que fue Angélica Antonio, ella sí hizo algún acompañamiento con Ricky, y la editora, parte de su trabajo muchas veces es ser el enlace entre ilustrador y escritor. Y de Aullido, como yo conozco a los ilustradores, hubo un poquito más de comunicación. Yo soy fanático de Amanda y de Armando, y yo deseaba que ellos fueran quienes ilustraran Homeshook. Siento que sí había más cercanía porque ellos me conocían, sabían que yo era de Veracruz, y yo sí les envié un correo con referencias a mi imaginario y a las cosas que yo sabía del mito de Homeshook. Les mandé más historias, les mandé algunas ilustraciones como referentes. Aullido, en cambio, sí hubo un poco más de comunicación. Yo ya conocía más a Armando, ya había más confianza. La editora Mónica Berna también nos dio como esa libertad. Pero en Aullido sí, como tú ves, fue el primer proyecto que es un libro álbum, entonces es coautoría, es Adolfo Córdoba y Armando Fonseca. Los dos somos coautores de lo que quedó. Obviamente sí era importante que habláramos, porque iba a ser un libro en donde el diálogo entre el texto y la imagen era particularmente importante, pues porque es una invocación a los lobos, tiene una cosa ahí, por supuesto, como de nuestras culturas originarias y nuestra relación con la naturaleza. Hasta se siente como pintura rupestre las ilustraciones, ¿no? Claro, y de hecho es que, claro, Armando tomó ese espíritu como de la invocación del texto que está invocando a los lobos y que los está llamando a que vengan, y se fue súper atrás en la historia a tratar de hacer algo que contara un poco los orígenes de nuestra especie. Entonces le dio una dimensión y una profundidad mucho más grande, ¿no? Yo también lo siento aquí como una coautoría, porque no podrías imaginarlo si no lo estuvieras viendo, o sea, es todo el paquete completo. Sí, esa es la idea de Aullido, es un álbum, entonces el libro lo hicimos los dos, y lo que queda y la experiencia que se queda en el lector es producto de esta colaboración. Pausa, porque hay una sorpresa para ti, Dana. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. ¡Ay, qué bonito! Hola, Dana. Hi. Oh, that was so fun. Come, Konoyasu. Hi. So this is for you. It will go into the mail once there is mail again. Oh, thank you so much. Okay. Well, I will give it to Adolfo if he can ever go back to Mexico. Oh, we hope so. I saw your blog. It's amazing what you're doing. Oh, thank you so much. It means the word coming from you. It's such a pleasure. You've been a great inspiration on my literary road. I started reading the Wild Chicks. I guess it's the name in English. I started reading them. They were like my best literary friends. Oh, I'm so thrilled because you know in Germany they're so famous that the girls all wore a chicken feather around their neck. Oh, I loved it. And I remember in the cover, they said, from Cornelia Funke, the writer of the bestseller Inkheart. And I said, I'm going to read it someday. And look. I feel very, very honored, Dana. Oh, no, I feel very, very honored. Thank you so much. And You're very, very welcome. And also, because of your books, I've connected with a lot of readers, even illustrators. For example, this Spanish illustrator made this picture of Dustfinger. Oh, that's fantastic. I love it, Dana. His name is Javi Games. I hope Adolfo, well, I will send it to Adolfo so that he can show it to you. And we can also Absolutely. put it on my website because my sister is now starting to do a special thing on my website about illustrators. Oh, thank you so much.
I also talked with an Argentinian boy who's named Juan Ignacio Quiroga. We talk about your MOOCs so much. We love them. I'm starting to read Reckless, and oh god, he's a pleasure. Okay, oh my god. Okay, so I'm very, very thrilled. I have passports for everybody who travels behind the mirrors. This has been like the best quarantine gift ever. We try our best. Okay, I leave you to Adolfo. Oh, thank you so much. And maybe one day in person. Oh, yeah. We'll keep dreaming. Thank you so much, Cornelia. Bye.